Hola a todos, Dios los bendiga. Continuemos con nuestro devocional en la carta a los Hebreos. Vamos hoy al capítulo 9 y vamos a intentar abarcar todo el capítulo, así que hoy va a ser más la lectura porque el capítulo es de por sí de corte explicativo. Va a ser más lectura que explicación, pero vamos a leer inicialmente desde el versículo 1. Dice: ahora bien, aún en el primer pacto, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaba el candelabro, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, que fue el alimento que Dios les dio milagrosamente del cielo en el desierto, pan del cielo, cuando los judíos se quejaron por que no tenían que comer. La vara de Aarón que reverdeció, que fue lo que Dios mostró, o a través de lo cual Dios mostró que el sacerdote era Aarón y no el pueblo que se estaba rebelando para que hubiera otros líderes distintos. Y las tablas del pacto, que fue lo que Dios les dio con los 10 mandamientos a través de Moisés cuando estuvo 40 días en el monte Sinaí, que precisamente cuando descendió Moisés los encontró a todo el pueblo en idolatría y en otras cosas distintas a esperarlo a él y confiar en Dios. Pero ahí estaban en esa arca o urna o cofre del pacto cubierto por todas partes, estaban esas tres cosas: el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Verso 3: y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, estaban hechos de oro, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Hay muchos detalles de lo que fue el sistema de adoración que Dios les dio a través de Moisés en el desierto. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por él mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, de afuera hacia adentro, porque es que el tabernáculo era el lugar interior que contenía la primera parte de afuera hacia adentro, el lugar santo y luego el lugar santísimo, y externamente a ese tabernáculo estaba el atrio exterior, afuera del tabernáculo, que ese sí eran unas tiendas donde se encontraba el altar del sacrificio entrando y luego el altar de bronce para lavarse las manos y poder entrar al lugar santo y luego el lugar santísimo. En el lugar santo permanecían los sacerdotes todo el año. En el lugar santísimo solo una vez al año entraba el sumo sacerdote, ofreciendo por sus propios pecados y por los pecados de ignorancia del pueblo, que quiere decir lo que ellos cometieron sin darse cuenta, porque cuando se daban cuenta tenían que traer un sacrificio por el pecado y habían otros tipos de sacrificios adicionales. Pero estaba en pie, dice, todavía, porque lógicamente este mismo esquema se llevó al templo cuando se acabó el tabernáculo de Moisés. El templo que construyó David se llevó a cabo. Luego, cuando los israelitas fueron exiliados, fue destruido 600 años antes de Cristo aproximadamente, y luego cuando ellos retornan, pues lo reconstruyen, y estaba en ese momento construido con ese mismo esquema que tuvo el tabernáculo de Moisés: lugar santo, lugar santísimo. O sea que lo más importante era esa parte donde se la pasaban los sacerdotes. Pero aún más importante esa parte donde se la pasaban los sacerdotes era el lugar santísimo, porque allí solamente una vez al año entraba el sumo sacerdote, en el día de la expiación, que le llaman, o el Yom Kippur. Entonces dice: lo cual es símbolo que permanece en pie para el tiempo presente. Recuerden que esto se escribió antes del año 70, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que solo consiste de comidas y bebidas y de diversas abluciones, que son ofrendas de líquido,
y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Realmente el asunto con ello es que no cambiaba la conciencia de que soy pecador y de que ya fui perdonado definitivamente por el pecado. Eso lo profundizaremos en el capítulo 10, pero ahora solamente nos interesa abordar el hecho de que Cristo entró en el lugar santísimo del cielo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino que por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. O sea, entró en el cielo después de que nos ganó el perdón de nuestras culpas. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Una vez más, no solamente nos da un perdón legal, sino que nos limpia, nos hace conscientes por la fe en su sacrificio, en el sacrificio de Cristo. El Señor nos hace conscientes por obra del Espíritu Santo de que con ello ya pagó por nuestros pecados definitivamente, pero al mismo tiempo nos hace conscientes de la transformación que Él va dándonos, conscientes de la liberación del pecado para ya no esclavizarnos más a Él y cada día ser más conforme a Cristo. Así que por eso es mediador Cristo de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de transgresión que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y aquí el autor juega con la palabra griega que puede significar tanto pacto como testamento, mostrándonos que Cristo no solamente es el mediador del nuevo pacto por medio de su sacrificio, sino que también es el testador o quien nos da la herencia de la entrada al cielo al morir, como cuando el que hereda deja a sus herederos solo cuando muere lo que había estipulado en su testamento. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. O sea que Cristo murió precisamente para heredarnos, no solo para perdonarnos, sino también para dejarnos la herencia de una relación restaurada con Dios, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, y fue muy importante que muriera, porque la sangre era el requisito para poder acceder a Dios. Había que pagar con la vida. Esto simbolizaba el hecho de la consecuencia del pecado, que es la muerte, y solo se podía pagar con la vida por la vida. Por eso se sacrificaban animales, pero apuntando al sacrificio perfecto de Cristo, con su vida pagaría por la nuestra. Dice el versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, la lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo con sangre del sacrificio, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y recuerden que la sangre del pacto ahora es la sangre de Cristo, del nuevo pacto, es decir, el sacrificio de Cristo, no de un cordero. Y además de esto, roció también con la sangre del tabernáculo y todos los el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Tenía que haber una muerte que pagara, una vida que pagara por la otra, y definitivamente la única vida que paga por nosotros es la de Cristo. Todos esos sacrificios, todo ese rociamiento de sangre para poder entrar al lugar santísimo, tipifica que Cristo, por su muerte en la cruz, entró Él como hombre al cielo, ofreciéndose por nosotros para que nosotros ahora podamos entrar en la comunión con Dios. Ahora en los versículos finales del capítulo se nos concreta la explicación, se nos sintetiza. Dice en el versículo 23, fue pues necesario que las figuras, es decir, lo que apuntaba a o lo que prefiguraba a las cosas celestiales o de las cosas celestiales, fuesen purificadas así, o sea, por sangre, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, el sacrificio del Hijo de Dios hecho hombre. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Fíjese que no solamente es que Cristo entrara, sino que se presentó entrando por nosotros ante Dios. Él no tenía que haber descendido y tomado forma humana para estar ante el Padre, porque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eran uno solo. Tomando forma humana, se sacrifica por nosotros para entrar ante el Padre por nosotros, por medio de su sacrificio.
y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena, la sangre de un animal sacrificial. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, quiere decir ya cuando era el tiempo, la consumación de los siglos, quiere decir en el tiempo correcto establecido por Dios, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, tanto legalmente para que podamos entrar por su sacrificio al cielo, como en la práctica para que podamos ser libres de la esclavitud y no vivir encadenados a nuestras tendencias pecaminosas. Y de la manera que está establecido para los hombres que muere una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Es un capítulo completo de explicación de la obra redentora de Cristo. Ya no solamente se nos ha dicho que Él es el sumo sacerdote, o se nos dice que Él es superior a Aarón, a Moisés y a todo el Antiguo Testamento en cuanto a que esto apuntaba a Cristo, sino que se nos dice que Él mismo se sacrificó para entrar al cielo por nosotros, al lugar santísimo, intercediendo por nosotros, y ya no tengamos más nosotros condenación por el pecado, ni tengamos que vivir esclavos del mismo. Regresará, pero ya no en relación con el pecado, sino para juzgar al mundo, a los que no han creído en Él. ¿Ha confiado usted en esta obra salvadora de Cristo? No hay ningún evento más grande, ni no hay nada más importante que podamos creer, recordar y conforme a ello vivir que la obra salvadora de Cristo en la cruz. Mi amado hermano, es por eso que citamos tanto Juan 3:16 en las iglesias, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es creer que Dios nos amó tanto que entregó a su propio Hijo, su sangre la derramó por nuestros pecados, y así entró al cielo para llevarnos al cielo con Él. Señor, te damos gracias y te pedimos que esa convicción sea la que reine en nuestras vidas, quienes ya somos creyentes en Cristo. Profundicemos en esta convicción de que el cielo mismo se abrió para la entrada del glorioso Cordero inmolado. De hecho, Apocalipsis lo recuerda de esta forma, como el Cordero que fue inmolado, el que por la eternidad será nuestro sacrificio. Una sola vez lo hizo, pero por la eternidad son sus repercusiones y por eso por la eternidad estaremos con Él en el cielo. Y que así nosotros, Señor, podamos también aquí en la tierra ser cada día más libres de la esclavitud o de la práctica al pecado. En la práctica, Señor, nuestras conciencias sean transformadas y quienes hoy escuchen este mensaje, mi Rey, puedan arrepentirse en la práctica de sus pecados y vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga.